vamos a hacer esto. Como la semana pasada ya leímos el capítulo 13 completo, vamos a hacer algo. Posiblemente estemos dependiendo del tiempo, vamos a estar en este tema maybe 2 semanas. Pero vamos a Daniel capítulo 2. Daniel 2. Vamos a ver el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Capítulo 2. Daniel 2. Yo creo que comenzando con el 31. Déjame ver. Sí. Sí, ahí él empieza Sí. a Ok. A un voluntario que lo lea. Comenzando con el 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, hasta ahí, gracias. Okay, if you could put, if you're able to put the statue on the screen. Okay, so Nabucodonosor tiene un sueño y él ve una estatua, ¿verdad? Esta estatua se compone totalmente de diferentes tipos de metales. Okay. La cabeza era de oro. Cuando Daniel está interpretando el sueño, y lo lindo de este sueño es que el mismo Daniel va a interpretar el sueño. La Biblia a veces se interpreta ella misma. ¿Ok? So, vamos a hablar un poquito de la cabeza. La cabeza era de oro. Y él le dice al rey, tú eres la cabeza de oro, tú eres el rey de reyes, el Señor de toda la tierra. En ese tiempo, en esa era, Nabucodonosor era el rey de Babilonia y era el imperio que estaba en dominio sobre la faz de la tierra. Y ese imperio, cuando usted mira la estatua y los diferentes tipos de metales, estamos hablando de una línea de tiempo, de diferentes imperios que estaban reinando sobre la tierra. So, el imperio de Nabucodonosor era de 605 a 539 antes de Cristo, antes del nacimiento del Mesías. Okay. So, cada diferente color representa la diferente línea de tiempo y qué imperio estaba reinando. Después del imperio de Babilonia, Daniel le dice, después vienen los Medes, Persia, y después Grecia,
y después ¿cómo es? Roma. Roma. ¿Ok? Después Europa dividida. Y Roma comenzó en 168 a.C. y terminó 466 después de Jesucristo, después del nacimiento del Mesías. ¿Ok? Cuando cuando tú llegas a los pies de la estatua, te vas a darle cuenta que cuando llega a los pies son, ¿verdad? 5 dedos en un lado y 5 dedos en el otro lado. De ahí, esas son las naciones divididas de Europa. ¿Ok? Y entonces, en el sueño, el rey vio que una peña o una roca golpea los pies. Golpea la estatua y la derriba completamente en pedazos. Esa piedra representa a Jesucristo. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Amén. Jesucristo es la piedra del ángulo. La piedra que fue rechazada por los judíos y entonces el Señor lo hizo el cacique de la esquina, ¿no? En la piedra del ángulo, donde está el fundamento de nuestras creencias o el cristianismo. Esa piedra azotea la estatua al fin del siglo. ¿Ok? Y cuando esa piedra azotea la estatua, entonces Jesucristo, esto está hablando de su segunda venida, del reino mesiánico, cuando Jesucristo viene a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El último imperio es el imperio de Jesucristo. ¿Ok? Roma es el cuarto imperio según la interpretación. Es el cuarto. El quinto viene siendo Jesucristo. Pero en el cuarto imperio se dividió entre 3 reinos, 3 naciones. Que ahora vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a ver la diferencia de la visión de Daniel y la visión de Nabucodonosor. En otras palabras, la visión de Nabucodonosor termina con las naciones divididas. Entonces la visión de Daniel comienza con esas 10 naciones divididas hasta la venida del Señor Jesucristo. Y es por eso que es una diferencia, porque muchos profesores y universidades están enseñando que el capítulo 2 y el capítulo 7 es lo mismo. Y representa la misma línea de tiempo. Eso es como tratar de coger un rompecabezas. Yo creo que a Sandra le gustan los rompecabezas, ¿verdad? Coger un rompecabezas y coger un pedazo y tratar de esforzarlo para que quepa en ese hueco. Y no. Y eso es lo que está pasando con capítulo 2 y capítulo 7. Están tratando de forzar ese pedazo ahí que no cae. Y vamos a ver por qué. Porque cuando leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, concuerda exactamente con el capítulo 7 de Daniel. Y el capítulo 7 de Daniel, el ángel le da la interpretación a Daniel. So, vamos al 7. Amén. ¿En dónde empezamos? No sé todavía. Creo que con el 1. Déjame ver. Yes. Sí, el 1, pastor. Yeah, he's starting with the green. No, comienza. Con el 1. Comienza. Con el 1. Un voluntario. Dice, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso ahí está sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas, tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, so en el sueño de Nabucodonosor termina con los 10 dedos Exacto. de los pies, ¿verdad? Ahora Daniel está comenzando el tiempo de línea con esas 10 naciones divididas, o esas 10 reinos, 10 reyes, 10 naciones, ¿ok? Y te das de cuenta que se menciona en la visión de Daniel, no lo llama dedos, lo llama 10 cuernos, ¿ok? Y Daniel menciona que sale un cuerno pequeño, entre esos 10 sale uno, que son 11, y ese uno vence 3 de ellos, ¿ok? Recuérdate que no estamos hablando de una bestia, un monstruo, un animal, estamos hablando de naciones, de imperios, de ¿Y gobierno. quién es ese chiquito? El chiquito, ¿quién tú crees que es? Que nació a los 2, a 3. Te estoy contestando tu pregunta con otra pregunta. ¿Qué tú crees de eso? ¿Quién tú crees? El pequeño, me imagino que sea Israel. Ok. Es la bestia, la bestia. La bestia, Ah, Israel, Oh, ¿qué más? no, la bestia no es Israel, no es Israel. Perdón. Ok, pues vamos. La Biblia te va a explicar. Mientras seguimos leyendo, te va a decir quién es ese cuerno. Vamos pero hasta ahora estamos viendo que el sueño de Nabucodonosor son 10 dedos. Ahora Daniel está diciendo 10 cuernos, pero un cuerno pequeño se levanta y derriba a 3 de los otros cuernos. En Apocalipsis capítulo 13, al comienzo, el primer versículo del capítulo te habla de 10 coronas. Vi una bestia que salía del mar y esta bestia tenía 10 coronas para reinar. Entonces, las 10, los 10 dedos, los 10 cuernos y las 10 coronas, estamos hablando de lo mismo. Pero de esos 10 cuernos, o sea, 10 naciones, y recuérdate, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, tenía un nombre y el nombre era blasfemo. Blasfemia, ¿verdad? Blasfemia. Quiere decir que estamos hablando de un imperio diabólico, un imperio satánico, ¿ok? Y de ese imperio satánico, de ese reino satánico, de ahí va a salir el anticristo, de esas 10 naciones. El cuerno pequeño es una nación que se va a levantar y de ahí va a salir el anticristo,
¿ok? Lo vamos a leer ya mismo y ya te contesté con eso, pero lo vamos a leer ya mismo. Entonces, vamos a donde terminaste de leer, sigue. Sí, sigue. ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Qué versículo tú estás? Ajá, Eh, Él terminó el 8, pastor. sigue leyendo. Ahora va el 9. ¿Quién lo quiere leer? Léelo, Siste, para darle oportunidad a los otros. Ok, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Pero Siste, lo de tú estás Tú leyendo. estás en el No 9. importa, ajá, sigue, El sigue. nueve. Ese es el 8. Puedes seguir, está bien, Ah. sigue por ahí. Para refrescar nuestras mentes. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Para ahí. Ahí te dijo quién es el cuerno. ¿Qué dijo que era el cuerno? La bestia. La bestia. La bestia. O sea, el cuerno chiquito ese es la bestia. Es la bestia. So, el cuerno pequeño, no pienses en un individual todavía. ¿Ok? Piensa que estamos hablando de naciones, de reinos, de imperios. Los 10 cuernos, las 10 coronas y los 10 dedos son reinos. El reino, ok. ¿Ok? Dice, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, dijo, son reyes, 10 reyes, 10 imperios que han de levantarse. Y le dijo que han de levantarse, que es en el futuro. Ajá. Entonces, cuando habla del cuerno, no piense que es un individual, sino que es una nación, y de esa nación es que va a salir ese líder, ese anticristo. ¿Ok? Ese líder, Pero, Se dice un individuo. un individuo. No individual. Individual quiere decir separado. Pero un individuo. Ok. Ok, amén. Quiero que tú dices, Siste. por eso, son 10 cuernos, ¿verdad? Entonces, un cuerno se va a dividir en 2. Y de ahí va a salir el chiquito. No, no es necesario que se va a dividir en 2, es que de entre esos 10 va a salir uno. Una nación se va a levantar, se va a unir a esa, no es que uno a se va esa, dividir. Ok. ¿cómo se dice? Coalition. Coalición. Coalición. Se va a unir a esa, y va a salir. Así. Entonces, ese cuerno, pues parece que va a irse en contra de 3 otros reinos y lo va a derribar. Y se va a empoderar, va a tener dominio. Ok, so, ¿Ese imperio no será Roma? No. Yo creo que puede ser Siria. Puede ser. el cuerpo completo es considerado el imperio romano revivado. Esa es la palabra. Oh, sí. El imperio romano revivado, que es lo que se está desarrollando, ¿ok? Porque si te das de cuenta, Roma es el último imperio antes de la venida del Mesías. No se va a levantar otro imperio. Lo que pasa es que el imperio de Roma fue dividido entre 10 naciones, 10 cuernos, 10 reinos. Pero todo junto es considerado el imperio romano revivado. Entonces, ahí en esas 10 naciones o 10 reinos puede estar los árabes, las naciones árabes, puede estar Inglaterra, puede estar Rusia, puede estar China, no importa. Los 10 están todos ahí. Pero, ¿verdad? Alguien me estaba diciendo en el último, pero ¿cómo es posible? China es grande, fuerte, Rusia es grande, fuerte. ¿Cómo tú vas a decir que es parte del imperio romano?
Pues mírate los dedos, la hermana tiene, yo tengo sandalias hoy, cada dedo tiene diferentes tamaños, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente. Y hay un dedo grande y hay uno pequeño. Y no importa, no tiene que ver con el tamaño del país geográficamente. Lo que pasa es que todos van a ser parte de ese sistema global, porque es un sistema global. ¿Okay? Entonces, por eso te dice... ¿Ah? Estamos hablando de un sistema político. Y te vas a dar cuenta que el cuerno que era pequeño puede vencer a 3 otros cuernos. Y es uno pequeño que vence a 3. ¿Ves? Porque no tiene que ver nada que si es grande, que si es pequeño. ¿Quién le da su poder? El dragón, el diablo, Satanás. Y eso tú lo vas a ver en Apocalipsis. Y el dragón le dio su poder. Sigue leyendo. ¿Dónde estaba? Me quedé en el... Al 10, mami. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ya este lo leí. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a la otra bestia su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ok, le vamos a dar la oportunidad a otra persona que lea qué versículo termina. 17 is next. 16. Otra persona va a leer, pero antes de leer, ¿quién es el anciano de días o el anciano cargado de días? ¿Jehová quién? Jehová es el Padre. Jehová Shalom. Porque también viene el como hijo de hombre, que es Jesús. Cuando dice anciano de días, está hablando de Dios Padre. Porque dice que no será derribado, no será destruido. Pero cuando habla de el Hijo del Hombre venir en las nubes, está hablando de la segunda venida del Mesías. Ese es lo que tú leíste ahí, es Apocalipsis capítulo 11, 15. El séptimo ángel suena la séptima trompeta y Jesús viene a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo viene a establecer el último reino sobre la faz de la tierra, el último imperio, y va a reinar por los siglos de los siglos, por una eternidad. Otro voluntario que lea, I'll practice. la hermana Angelina quiere practicar. Ajá. Yes. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ok, vamos a una pausa ahí. Y este cuerno hacía ¿qué? Guerra contra los santos. ¿Y qué? Los vencía. Y los vencía. Vamos a Apocalipsis capítulo 7.
No, 13, sí. Perdona, 13. Gracias. Apocalipsis capítulo 13. Yo quiero que tú veas tú mismo con tus propios ojos de que estamos hablando de lo mismo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Alguien léelo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Sigue leyendo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Para ahí. Ve que es lo mismo. Se le dio autoridad se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estamos hablando, viste que el 7 de Daniel y Apocalipsis 13 es bien semejante. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, los pueblos, las lenguas y las naciones. Estamos hablando de un reino, una bestia, un imperio que va a reinar al final del siglo y va a tener dominio completo de la tierra. O sea, es un sistema global, mundial. Y va a hacer guerra contra los santos. Recuérdate de esto, hermano. No te dejes. Hay hermanos que dicen, Apocalipsis capítulo 4, Juan el apóstol sube al cielo. Representa el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 no representa el arrebatamiento de la iglesia. Están sacando texto fuera de contexto y están inventándose algo ahí. Está hablando de una visión que Dios le dio a Juan el apóstol. Le está hablando de la visión que le dio. No, que después del 4 de Apocalipsis no se menciona la iglesia más, porque el 2 y el 3 habla de las 7 iglesias. ¿Ok? Nos enseñaron que esas 7 iglesias son diferentes siglos, que son épocas. No, las 7 iglesias literalmente eran 7 iglesias que existieron en Asia Menor, y en las diferentes cartas tú vas a ver que el mismo Jesús menciona nombres de personas que estaban en esas iglesias, como Antipas, que murió por causa en Pérgamo, ¿verdad? Entonces, las 7 iglesias de Apocalipsis literalmente eran 7 iglesias en Turquía, Asia Menor, que existieron, y toda palabra, profecía que estaba en todas las cartas se cumplieron todas. No hay una profecía que no se cumplió, todo se cumplió. En el 4, cuando Juan el apóstol es levantado en una visión, eso es un encuentro, una visión que él tuvo. Eso no representa el arrebatamiento de la iglesia. Entonces te van a decir desde el 4 al 22 que no se menciona la palabra iglesia más en el libro de Apocalipsis. Eso es correcto, no se menciona iglesia, pero se va a mencionar elegidos, los santos, los que guardan el testimonio de Jesucristo. Un judío no guarda el testimonio de Jesucristo porque él no acepta a Jesucristo. El judío verdadero, ni el falso, ni el verdadero, ni el hipócrita, ninguno de ellos acepta a Jesucristo. ¿Ok? Y en el libro de Apocalipsis, en el desarrollo, vas a ver elegidos, los santos, los escogidos y los que ¿qué más? Y creo que dije otro, los santos, los elegidos, los escogidos. Pues aquí que dice, menciona, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Los judíos no son los santos, Son los gentiles. los cristianos. Los cristianos somos los santos porque hemos sido santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Tú y yo somos santos. No dije que somos perfectos. Dije, somos santos, pero no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, aquí te está diciendo que en este tiempo, ¿qué tiempo? El versículo anterior te dijo 42 meses. Que es la mitad de tiempo. 3 años y medio. La segunda parte de la última semana de Daniel. El periodo de 7 años.
te está diciendo ahí que se le permitió hacer guerra contra los santos y no solamente hacer guerra contra ellos, no solamente perseguirlos, pero vencerlos. ¿Qué quiere decir eso? Matarlos. Esta es la gran persecución. Sabemos que para los judíos y para los cristianos igual. Todos vamos a ser los judíos y los cristianos durante esos 42 meses, 3 años y medio, 1262 días. Tiempo y medio tiempo. Este es el tiempo que estamos hablando aquí. Ok, sigue leyendo el próximo texto donde terminaron. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y eso es Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta suena al final de los 7 años. ¿Okay? En la séptima trompeta viene el Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios, para vencerse. Keep going. Oh, I want to see if somebody else wants to read. ¿Alguien más quiere leer? Where did you leave off? 8? Verse 23. Oh, El hermano 23. va a leer. 23 and en Daniel, ¿verdad? Yep. No. Daniel 7. Daniel capítulo 7, 23. No, para Daniel 7:23. Sí, 22. No, it's 23. I just finished 23. Well, I just finished explaining Revelation. Que estamos en ya te voy a no confundir tanto. Dale, sí, te lee. Ok, yo. 23. 23. I'll read Okay. it. I'll read it. Ella va a seguir, Déjame sí. practicar. la hermana quiere practicar No, la también. práctica que tú estás aprendiendo Yo español. llevo años practicando también. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y al total todas las tierras devorará, trillará y destruirás. Ya en esta dice destruirás. Okay. Y los días Los 10 cuernos. y los 10 cuernos, I'm sorry, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tal ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros, y al 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos de Altísimo quebrará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Ok, para ahí. So ves que cuando se refiere a los 10 cuernos, dice que salen de la última bestia, del último imperio. Y estos 10 cuernos salieron del último reino, ¿verdad? Pues eso es, de ahí es que decimos que es el imperio romano revivado. Un sistema global que va a reinar en el mundo entero, pero de ahí es que salen esas 10 naciones, esos 10 cuernos que son naciones divididas o naciones desparcidas sobre la faz de la tierra. Son 10 grandes, poderosas naciones. Ahí puede estar América, ahí puede estar China, Rusia, ahí puede estar las naciones árabes, pero son parte de esos 10. Pues ¿qué pasa? Que cuando el cuerno pequeño se levante, ese cuerno pequeño, ¿cuándo es que se va a tener su poder? En los últimos 42 meses. Ese cuerno pequeño no ha ejercido su poder todavía, porque no ha llegado esa hora, pero estamos cerca. Pronto, ¿verdad?
esa nación, ese reino se va a levantar. ¿Quién es esa nación? ¿Quién es esa? ¿Desde dónde es que va a salir ese hombre de pecado, ese anticristo, esa bestia? ¿De dónde? No sabemos, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna idea? Pero ese cuerno pequeño no es Israel, ¿verdad? No puede ser Israel. ¿Ok? ¿Alguna idea? Ustedes son estudiantes de profecía. Pero el anticristo. No el pastor. Ustedes son los estudiantes de la profecía. Pero el anticristo es israelita. No va a ser de la sangre de Israel, porque para él poder estar en el templo, él tiene que comprobar que él va a ser israelita. ¿Entiende? Bueno, Bueno, No va a ser americano, no va a ser de eso, va a ser... Antes de decir algo, asegúrate que tienes el texto bíblico para respaldar lo que estás diciendo. Porque hasta ahora no estamos hablando de un individuo. Todo lo que hemos leído, estamos hablando de reinos, de imperios, de reyes. Bueno, pero usted hace la pregunta. El cuerno pequeño es una nación. La pregunta es, ¿qué nación es? Es una nación que va a salir, va a destruir a tres. Va a destruir tres naciones. Y después va a tener vestidos de blanco con una cosa de fuego, con el cabello blanco. Ajá. Y ese cuerno pequeño va a destruir tres otros cuernos. Y de alguna manera se va a empoderar de todo. Va a ser más grande que todos los demás cuernos. Eso es que va a tener muchos aliados. Y por eso va a destruir los demás. Hasta ahora, no quiero que nos enfoquemos en el individual, sino que entendamos en el contexto de Daniel 7, Apocalipsis 3, estamos hablando de reino, de imperio. La palabra, una vez más, la palabra anticristo no está en el libro de Apocalipsis. Lo que está en la palabra la bestia. Y según lo que hemos leído hasta ahora, alguien mencionó que ese cuerno es la bestia, pero dice, y esa bestia destruyó las otras bestias. ¿No te diste de cuenta cuando dijo eso? Y esa bestia destruyó las otras bestias. En otras palabras, esas 10 naciones, todas son las bestias. Y todas esas bestias se compone en un solo hombre o una sola imagen, que es el sistema de la bestia. Si esa bestia, ese cuerno pequeño destruye las otras bestias, entonces ve que Apocalipsis te está diciendo que esa bestia es un imperio, un reino. Y un imperio que tiene mucha influencia y mucho poder. Tiene que ser, aunque sea pequeño. Ahora. Bueno, si no nos vamos a la realidad hasta Estados Unidos. Ahorita se ha metido con otros países y se está metiendo ahorita con Venezuela, que es el único que ha querido como que agarrar poder en otros países. Buena observación, pero yo sé lo que la hermana Victoria está tratando de decir, ¿verdad? Que va a haber un individuo, ¿verdad? Que va a hacer ¿qué? Defamar el templo. Eso fue lo que... Ajá. Pero ese individuo va a salir de Israel. No va a salir de Israel. Pero tú dices que tiene que ser... Influencia. Tú dijiste que tenía que ser israelita. Sí, tiene sangre israelita. ¿Por qué tú dices eso? Porque para tú estar ser de eso del templo, de ser conocido por los israelitas, tú tienes que tener sangre israelita. Ok. ¿Entendieron? ¿Todo el mundo entendió eso? Que es mitad israelita y mitad de otro país, probablemente. Oh, ¿tú crees que es mezclado? Sí. Americano y israelí. Eso no importa que sea mezclado, la cosa es que tiene que tener sangre israelita, ¿entiendes lo que le digo? Bueno,
que tiene que tener sangre israelita. Estamos especulando, O claro. sea, sus estamos- raíces tienen que Tiene- tienen que tener lazos, como decir, sanguíneos Ujú. de esa gente para Pero poder. que si tú ves, todos tenemos lazos también. Ok, le puedo interrumpir para seguir. ¿Sí? Hasta ahora estamos hablando de un sistema político, no un sistema religioso. ¿Me escucharon? No estamos hablando de un sistema religioso, estamos hablando de un sistema político. ¿Qué faltaba de leer de Daniel para volver al Apocalipsis 13? Para que tú veas lo que quiero enseñar. ¿Dónde quedamos? 26. ¿Quién lo va a leer? ¿Más Juan? Sí, pero Juan, Ay. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén, muchas gracias. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. Yo creo que hoy terminamos Apocalipsis 13. Qué bueno. Vamos avanzando. Aleluya. Yo lo voy a leer. Me paré sobre la arena del mar. ¿Qué verso? Y el 1, versículo 1, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Recuérdate que Daniel vio leopardo. Y sus pies como de oso, Daniel vio oso, y su boca como boca de león, Daniel vio el león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón siendo Satanás, Satanás le da su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando estamos hablando de que es herido, no estamos hablando de un individuo. Estamos hablando de un reino, de una nación que es herida. ¿Ok? Y yo voy a tirar esto como una idea para que entienda. Por ejemplo, Ucrania. No sé si lo dije bien en español. Ucrania. Ucrania le consideran the breadbasket of the world. Le consideran la canasta de pan del mundo. Ucrania es un país bien importante. ¿Y quién está ayudando a Ucrania? Estados Unidos. No tanto. Maybe No está tanto. ayudando Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra. Y todavía está de pie después de casi, ¿qué? 3 años. ¿Quién está ganando esa guerra? Rusia. Rusia. El oso. El oso, exacto. Esto es una idea. No estoy diciendo que esta es la bestia que está siendo herida hasta su muerte. En otras palabras, Ucrania está por el piso. Está perdiendo la guerra. Usted sabe que están enviando mujeres preñadas y niños y todo, jóvenes. Y esto ya no se ve en las noticias, pero están muriendo mensualmente. Estamos hablando de creo que 50,000. No sé si eran 50,000 mensual que estaban muriendo. En esa guerra han muerto cientos de miles de personas. Y Rusia está ganando esa guerra. Putin está ganando esa guerra. Y piensa lo que estamos hablando. La bestia son reinos. Ucrania es una bestia. Es parte de esa coalición. Y está maybe muriéndose. Pero algo maybe pase en nuestro futuro que ella vuelva a revivir. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que ella reviva? Algo bien fácil. No un bombazo. Que este hombre, ¿cómo se llama el líder? Zelensky. Se doble un poquito
¿cómo es la palabra? Fold a little bit. Sí, se Y inclina. le diga a Trump, Se incline, se incline. Trump, ayúdame, te necesito. Y Trump, si él hubiese hecho un deal con Trump, ya eso se hubiese terminado, ¿verdad? Eso es verdad. Porque Una bestia ayudando a otra bestia que está en necesidad para destruir o ganar ventaja sobre la otra bestia. Pero todos son bestias, todos son parte del mismo sistema, de un reino. Wow. So, yo estoy tirándote esta idea para que tú veas, yo no lo expliqué, pero la palabra es modismos. ¿Sabe lo que es modismo? Modismo. Modismos bíblicos. Los modismos bíblicos son expresiones, idiomáticos, giros. Voy a pedir que la hermana lo lea. Dice, los modismos bíblicos son expresiones idiomáticas, giros lingüísticos y metáforas originadas en los textos originales, hebreo, arameo y griego. Entenderlo es la clave para interpretar correctamente el mensaje, ya que si se leen de forma 100% literal, puede sonar extraños o con contradicciones. Aquí tiene los modismos más comunes y su significado real. ¿Sigo? Danos un ejemplo. Llevar en el vientre, estar encinta, modismo hebreo y griego para referirse al embarazo. La próxima es partir el pan, expresión que alude a comer juntos, compartir una comida o celebrar la cena del Señor. El próximo dice... Puedes parar ahí. A ver. Lo que quiero que veas que así es la Biblia completa. Son modismos bíblicos, poemas, analogías. No podemos tomar todo literal. Tenemos que entender el lenguaje que se está usando. Como las parábolas. Ajá, como las parábolas. Entonces, lo que quiero que el pueblo vea es que este capítulo 13, como el capítulo 7 de Daniel, son reinos, son reyes, son reinos. Estamos hablando de un grupo corporal, no estamos hablando de un individuo. Entonces, pero sabemos, de alguna forma, en ese desarrollo de ese cuerno pequeñito, es el líder de ese cuerno, el presidente o el rey de ese cuerno pequeño, es el que va a hacer guerra contra los santos por 42 meses y contra los judíos. Ahora, ¿por qué piensas que ese cuerno es el que va a defamar el templo? Ahora tenemos que, how you say dissect? Disectar. Tenemos que disectar la escritura. ¿Por qué pensamos que el anticristo es el que va a defamar el templo y el anticristo es el que va a proclamar que él es el Mesías? ¿De dónde estamos sacando esa idea? ¿Dónde estamos sacando esas ideas, esas teorías? ¿Por qué estamos diciendo que el que va a defamar el templo es el que los judíos van a seguir? Le cuento una historia. Había un hombre que se llama Antiochus Epiphanes. Él era gentil y él fue el que defamó el templo. Él es el que entró al templo, y esto lo vas a ver en el libro de Maccabees, el primer libro, el primer capítulo. Él no era judío, él no era de descendencia judía, él era creo que de Persia, él era gentil, era un hombre malo, él es considerado el anticristo del Antiguo Testamento, y él es el que entró en el lugar santo, en el templo, y él es el que sacrificó un puerco en el altar, y él estaba matando a los judíos y los niños. What was his nationality again? I think he was Persian. So he wasn't Israeli. No. Recuérdate que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que
ha de venir. El Antiguo Testamento, la historia se repite, ya está revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Por eso es que mucha gente cree que el general Titus cumplió la profecía del Mesías Jesucristo, que Jesús profetizó en Mateo 24, en Lucas 19 y en Marcos 13. Muchos creen que el general Titus hizo lo mismo que hizo Antíacas y que el general Tito defamó el templo. Él profanó el templo. Él, ¿qué era? Un romano, imperio romano. Él era un gentil y él entró y destruyó el templo en 70 AD. Él fue el que destruyó el templo. El que destruyó el templo no era judío. El que creen que él cometió la abominación desoladora, pero la historia no dice que él sacrificó un puerco. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando el general Titus destruyó el templo, ¿por qué él destruyó el templo? ¿Y por qué él destruyó todos aquellos judíos en 70 AD? Porque los judíos pensaban que tenían su Mesías. Había un falso profeta, un falso Mesías, y los judíos creían que tenían su Mesías y levantaron, ¿cómo es la palabra? Un revolt. Una revolución. Una revolución, una rebeldía en contra del imperio romano y en contra del general Tito. Y por eso es que el general Tito los destruyó a todos, mató a todos los judíos y destruyó el templo. Pero el general Tito, recuérdate que todos esos generales del imperio romano se hacían pasar como dioses. Y hablaban blasfemia y perseguían a los cristianos. Recuérdate que estudiamos las 7 iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Que todos los imperios, todos los líderes se hacían pasar como dioses. Pues ¿qué pasa? Que el general Tito, las costumbres del imperio romano se hacen pasar como si fueran dioses. Pero ¿qué pasa? Los judíos tenían su falso Mesías. Se llama the Barclovian, yo creo que Revolt. Ellos pensaban que tenían su Mesías. Recuérdate que Jesús le dijo, se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos Cristos, muchos falsos Mesías. Pero eso fue lo que pasó. Pues entonces, el general destruyó todo ese grupo. Los judíos destruyó el templo. Pero él no cometió la abominación desoladora en el lugar santísimo. Esa profecía que dio Jesús en Mateo 24 no se ha cumplido todavía. Eso es lo que estamos esperando, que se cumpla esa profecía. Para esa profecía cumplirse tiene que haber una construcción de un tercer templo. Para que haya una construcción del templo tiene que haber paz. Tiene que haber un acuerdo con las naciones árabes. Okay, los musulmanos que tienen 2 templos en el Monte Moria. Ok, entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, es que hasta ahora no hemos estado hablando de un sistema religioso, estamos hablando de un sistema político. Y nadie va a seguir, los espirituales y los religiosos no van a seguir un líder político. Ellos están esperando un líder espiritual, un líder religioso. Pues ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes saben esto, pero los musulmanes están esperando su imán, su Mesías. Ellos están esperando su Mesías. Entonces, el que estaba leyendo, siga leyendo. Era yo era el que estaba leyendo. ¿Dónde quedamos? Ahora sí que Apocalipsis 13 para terminar. 15 minutos tenemos. Vamos a terminar. ¿Dónde yo terminé? No, en el 2. No, ya pasó. No, ya pasó. Ahí fue I que think lo- V. que quedó, que vi que yo lo primero, el 2 y el 3. Y ya. I think verse 3. Lo voy a leer rápido. Y vi de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta nación fue herida, fue golpeada, pero se volvió a restaurar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? También se les dio boca
para hablar grandes cosas. ¿Te recuerdan, Daniel, cuando leímos eso? Que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hasta ahora estamos hablando de un sistema político, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, los pueblos, las lenguas y las naciones. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa eso? Que todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, quiere decir todos los que no son ¿qué? Salvos, adoran la bestia. Pero los salvos, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, saben de no adorar a este sistema, ni a esta bestia, ni a este diablo, ni a este dragón, ni a este anticristo, lo que sea. Llámalo lo que sea. El que es de Dios va a saber que no podemos doblegar, no podemos humillarnos a esto. No podemos doblar rodillas a los Baales, ¿verdad? Amén. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ven? Está hablando de la iglesia, está hablando de los cristianos, está hablando de los santos, los redimidos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora estamos hablando de otra bestia. La primera, ¿de dónde salió? Del mar. Del mar. Esta bestia, ¿de dónde está saliendo? La primera bestia es un sistema político. La segunda bestia es un sistema religioso. Recuérdate que todo esto van a unirse para exprimir, y de ahí va a salir este hombre de pecado. Ok, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ve, una apariencia de piedad, una apariencia de Mesías. Este es el falso profeta. Ok. So, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ok, so vas a ver, creo que es en el libro de Job, no me recuerdo dónde está, que se habla de 2 monstruos, uno que sale del mar y uno que es de la tierra. Se llama Leviathan y se llama Behemoth. Leviathan es un monstruo que sale del mar, y Behemoth es un monstruo que sale de la tierra. Leviathan es hembra y Behemoth es varón. So aquí te dice que hace milagros en presencia de ella. La primera bestia, sistema político que sale del mar. La segunda bestia, sistema religioso. Mira, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Ahora estamos entrando a milagros. Esto está en la segunda de carta de Tesalónica, Tesalonicenses, capítulo 2, que este hombre de pecado, hijo de la perdición, va a hacer maravillas y milagros engañosos para engañar aún los elegidos, los escogidos. ¿Te recuerdas que Jesús dijo eso? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, y la bestia que tiene la herida de espada vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, lindos y feos, guapos y gordos y flacos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El capítulo 13 está hablando de la bestia que sale del mar es un sistema político y la bestia que sale de la tierra es un sistema religioso. Los dos van a trabajar juntos al final del siglo, y cuando los dos se mezclan juntos, ¿cómo se llama eso políticamente? Nosotros estamos en una democracia, pero cuando religión y lo político están juntos, ¿cómo se llama eso? Una desgracia. Teocracia. Desgracia. Una desgracia. Al final del siglo, antes de la venida del Mesías, en este mundo globalmente se va a establecer una teocracia. ¿Ok? Y el individuo que se va a levantar es, Tesalonicense dice que es el hombre de pecado, el hombre de perdición. Salmo dice un hombre impío, y hay muchos textos en la Biblia que te da referencia a este hombre. Pero quiero que sepas algo, va a haber dos sistemas. Está la bestia y está el falso profeta. Está el sistema político y el sistema religioso. Y lo que quería que vieras es que lo que pasó con Antíocas, el que hizo lo que hizo en el templo no era judío, era gentil. Con eso dicho, los judíos actualmente, y con esto vamos a terminar, lo voy a dejar con esto. Ahora mismo los judíos creen que tienen su Mesías. Ellos creen que tienen su Mesías. ¿Ok? Y esto tú lo puedes buscar. Ahora, porque ellos tengan su Mesías, eso no quiere decir que ese Mesías es el que va a gobernar el mundo completo. Porque van a estar trabajando juntos. El falso profeta o el falso Mesías va a estar trabajando juntamente con la bestia, con el gobierno. Son dos identidades en Apocalipsis capítulo 13. Y ellos van a trabajar juntos. ¿Y qué decía del falso profeta que salía de la tierra? Hacía milagros, señales, igual que el otro, ¿verdad? Pastor, pero la Iglesia Católica es la que ha sido siempre, ha tenido mucha, ¿cómo se llama eso? Con lo que